Bienvenidos amigos una vez más a este canal Galán en Libertad. Hoy quiero continuar con aquella primera entrega sobre cómo la dictadura cubana me expulsó de Cuba y recordar, para los que no lo han visto, en el año 2002 tuve que emigrar de Cuba, tuve que hacerlo forzado por la persecución de la dictadura, por las carencias, por las necesidades. Y en aquel momento le contaba que me quitaron literalmente $120, que era el capital con el que yo contaba para emigrar a la República Dominicana. Pues en esa ocasión me dijeron que sí, que tenía derecho, tenía un mes para poder reclamar esos $100, porque al final tuve cierta habilidad para que me dieran 20 de esos 120 que me estaban quitando, y esos 100 me dijeron que tenía la oportunidad de en menos de un mes reclamarlos. Nada, al final mi esposa llevó certificación de matrimonio y demás, que fue otra variante que me dijeron que podría hacer, que ella podía reclamarlo, pero no, al final no le dieron el dinero. Es decir, nos robaron $100, que eran alrededor de 10 meses de trabajo, porque yo ganaba $10 con 30 centavos al mes. Eso les contaba en la primera entrega y explicaba, ahí está el video, cómo fue que fui empujado a dejar mi patria, a dejar mi familia. El caso es que llegué a República Dominicana. La persona que tenía que recibirme, que me hizo la invitación, no pudo recibirme. Entonces un gran amigo, desde entonces para mí mi padre dominicano, Antonio Meléndez, me esperó en el aeropuerto con su hermana y fui a parar a un barrio maravilloso que se llama Simón Bolívar, cerca de Capotillo. La gente de acá lo conoce muy bien. Y el día que llegué, 28 de junio del 2002, había grandes protestas en ese barrio. Por tanto, tuvimos que esperar más de una hora para llegar a la casa. Una casa muy humilde, pero me dieron de todo, sobre todo de mucho amor. Y me esperaron, siempre lo recuerdo, con un pollo entero frito, porque ya Antonio, que había ido a La Habana, nos habíamos visto una vez en La Habana, ya Antonio conocía de las carencias de Cuba y demás, y sabían que no teníamos esa oportunidad. Para mí fue un choque muy grande, porque vengo de un lugar donde con un muslo de pollo había que dividirlo, hacerlo pedacitos y aumentarlo con otras cosas para mi esposa, mis hijos y para mí. Y acá me plantaron, como dicen, una mesa con todo un pollo frito para que me lo comiera. Eso nunca lo olvido. Bueno, ya desde ese mismo momento comienzo a buscar la manera de regularizarme en el país, comienzo a buscar trabajo, leía la prensa diariamente, buscaba muchísima información y siempre recuerdo a la mamá de Antonio, Salo, a Miguelina, Dania, Rijo, toda la familia, niños, José. Todos se preocupaban mucho por cómo yo me sentía y hacían gestiones para que yo me insertara en el espacio laboral dominicano, porque esa era la intención. Desde un inicio, pues ponerme a trabajar, a producir y aportar al país que también me estaba recibiendo. La cuestión es que en poco tiempo ya yo tenía trabajo en un colegio prestigioso de la ciudad, en el Colegio Dominicano de La Salle. Los que hicieron apuestas incluso a veces hasta lo comentan algunos, que quizás estaba limpiando pisos. No, afortunadamente no tuve necesidad de limpiar pisos. Si hubiera tenido necesidad lo habría hecho con mucho honor, eso es trabajo, pero no.
Al mes y algo de estar en este país, fui aceptado en ese colegio como maestro y en poco tiempo ya era coordinador del área de español. Muchas personas importantes, muchas personas con mucho cariño me recibieron, me aceptaron y lo más importante, me acogieron. Cuando les contaba un poco bajo qué condiciones llegué, bajo qué condiciones emigré, algunos no lo entendían, otros pues se dignaban en el hecho de aportarme con su apoyo, con conectarme con personas que pudieran darme trabajo y ayudarme sobre todo en esto de la regularización. Lo más importante era ir a ver a la familia. Y en diciembre del 2003 ya conseguí la manera de ir a ver a mis hijos, a ver a mi esposa, a mis padres, a mi familia completa. Y fue el primer viaje después de haber salido sin saber si un día iba a poder volver. Desde que decidí volver, desde que decidí ir de visita, porque no era volver, sino ir de visita, comenzaron las pesadillas. Les digo pesadilla literalmente. Es decir, fueron quizás inicio de diciembre cuando me pagaron el doble sueldo que se paga acá en el país, que vi que contaba con un dinerito que me alcanzaba al menos para pagar el ticket del avión, el mismo AN-24 en el que había venido a Santo Domingo. Pues nada, me dispuse a ir. Y avisé, por cierto, 3 días antes a la familia de que yo iría a Cuba. Tenía esas pesadillas cada noche, desde inicio de diciembre. Y la pesadilla siempre consistía en lo mismo. Era el que yo trataba de salir de Cuba y no me dejaban. Que iba saliendo de la ciudad de Contramaestre y en el puente detenían el auto y me decían que no podía seguir. Que me iba a montar en el avión y me bajaban. Que todo eso que vivía en la salida lo vivía en el sentido de mis propios pensamientos, porque no sabía cómo iban a reaccionar cuando me vieran llegar y sobre todo cuando yo fuera a salir de nuevo. Ya yo tenía residencia, pero sigo siendo cubano y de hecho todo el mundo, creo que la mayoría sabe, aunque soy ciudadano dominicano, no puedo entrar a Cuba si no es con el pasaporte cubano, si no puedo entrar con el pasaporte dominicano. El pasaporte cubano al final solo me sirve para ir a Cuba, no me sirve para otra cosa. Con el pasaporte cubano intenté ir a un congreso a Nueva York y no recibí visa. Luego, cuando ya me hago ciudadano dominicano, un poco después, pero quiero hacer el comentario ahora por la gratitud que siento hacia los dominicanos, hacia este pueblo maravilloso, pero gracias a que me hice ciudadano dominicano, he podido viajar y tener visa de diferentes países. Tengo visa hace muchísimos años para Estados Unidos, tengo visa europea donde he viajado en varias oportunidades, visa de Chile. Es decir, he tenido la oportunidad de viajar no solo a Estados Unidos, sino Puerto Rico, diferentes países, y eso es gracias a que tengo un pasaporte dominicano. Eso lo agradezco infinitamente, como agradezco a este país el tener más de 30 obras publicadas, de haber ganado diversos premios literarios, de tener trabajos siempre y trabajos buenos, trabajos bien pagados. Es decir, tengo mucho que agradecer a este país, y cuando en ese primer viaje a Cuba, que todavía no había tenido quizás algunos logros, le decía a mi familia lo feliz que me sentía de haber estado acá. El caso es que cuando entro a Santiago de Cuba, las pesadillas que tuve en las noches también allí se me presentaron.
¿Por qué? Porque desde que llegué vi a un militar que me señaló y supuse que algo pasaba. Cuando llegué, que me chequearon el equipaje, lo primero que me dijeron, apártese para aquí, y me revisaron todo cuanto llevaba. Yo creo que el hecho de que te revisen en un aeropuerto me ha ocurrido en otros. Me ha ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo, que se usa mucho como punto de comparación. Me ha pasado en Colombia. Cuando te revisan el equipaje, eso no es el problema. El problema o el mal gusto o el mal rato está cuando después que tú has escapado, te hablan en la forma que me hablaban, te cuestionan en la forma que me cuestionaban, te interrogan y te hacen preguntas a veces hasta tontas y te preguntan cosas que ellos saben muy bien. Entonces, ese manejo psicológico, ese hostigamiento, eso de dejarte ver que te conocen, que te están dando seguimiento, es lo que más molesta, es lo que más preocupa. La revisión al final del equipaje y todo lo que me preguntaron, sé que lo graban, al menos en ese tiempo sé que grababan muchas de esas cosas. No podía arrojar nada en contra mía porque siempre he sido muy cuidadoso. No llevo un libro. Recuerdo que en ese tiempo me estaba leyendo el libro Las mujeres de los dictadores y se lo comenté a un amigo de allá y me dijo, trae el libro para verlo, y por nada del mundo lo llevé porque sabía que eso podría traerme problemas, como los libros de Vargas Llosa también, La fiesta del chivo que me estaba leyendo, tampoco quise llevarlo porque entendí que podría causarme algún problema ese tipo de literatura. Y después que revisaron todo, mi familia fuera esperando, pues nada, me dejaron salir. Había comentado, dejé allá a mis 3 hijos y a mi esposa, y cuando llegué a la casa, cuando llegamos a la casa, el 19 de diciembre, nunca lo olvido, mi hijo mayor se lo habían llevado para el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio, una parte la había hecho en las montañas de Tercer Frente, como en peores condiciones que en las que vivían mis primos y demás allá. Y después, precisamente unos días antes, un mes antes creo, antes de yo llegar, se lo llevaron para la frontera de Guantánamo. Y el día 24 de diciembre, 23, amanecer 24, llegó a la casa. Él no sabía que yo estaba. Cuando aquello no había celular, no había teléfono celular, no había una manera de comunicación rápida. Supimos que él estaba cuando llegó a la casa. Y cuando llegó, creo que tengo imágenes de esto, cuando llegó lo vi en unas condiciones que yo no pude hacer más que decirle, báñate. Lo abracé muy profundo y le dije, báñate. Porque llegó mucho más avejentado que lo que yo estaba. Es decir, primero vestido de militar, luego en estas condiciones que llega, en un servicio militar que él no escogió, que es obligatorio. Y cuando lo comparo, un muchacho, después que pude traerlo a este país, uno compara la foto y parece que ahora es mucho más joven que en esos tiempos. Cuando vi esta situación, le dije a mi esposa, le digo, no, hay que sacar a Michelle de aquí. Michelle es el menor. Hay que sacar a Michelle de aquí para que no pase eso mismo. Y nos pusimos de acuerdo para sacarlos a los dos juntos. Volví a Cuba a mediados del 2004, en verano, y en septiembre solicité que mis hijos vinieran. Y lo hice sobre todo porque a mi esposa, que había hecho trámites para salir también, por reclamación de parte mía, le dijeron que en un año ella podría salir.
Así yo le dije, bueno, si en un año vas a salir, me llevo a los muchachos y el próximo año tú estás allá. Hagamos eso. Y así empecé a hacer los trámites y demás para traer a mis hijos y traer a mi esposa. Adelanto algo más que ocurre después, pero para que se tenga una idea de lo que es el régimen. A ella le dicen que en un año. Cuando yo voy de visita, que ya había transcurrido más de un año, ahí tenía que turnarme, enviar a los muchachos a verla, ir yo. Cuando había transcurrido mucho más de un año, dijeron que no, que tenía que esperar 5 años más. Tenía que esperar 5 años, que completara 5 años para poder darle lo que en Cuba se llama como carta de liberación del ministro. El ministro de Salud Pública es el dueño de los médicos y de todo el que trabaja en salud pública. El ministro de Educación es el dueño de los trabajadores de educación. Y ellos son quienes deciden quién sale, cuándo sale y cómo sale. Eso ha mejorado un poquito, ya no en todos los sectores igual, pero en el caso de salud pública sigue siendo así. Y es decir, cuando ya nosotros teníamos todo listo, pensado que ya ella le correspondía salir de Cuba, le dijeron que no. Y tuvo que esperar hasta el 2007. Es decir, 5 años para que le dieran la carta de liberación, la carta de salir. Fueron 5 años de tortura, 5 años de maltrato, 5 años donde nadie más que nosotros sabemos lo que pasamos, lo que ocurrió. Nadie como nosotros sabe lo que significó estar en esas condiciones. Y lo otro es que, aunque para nada me ha pesado, ellos lo saben y quienes me conocen lo saben, yo tuve que hacer aquí en la República Dominicana durante todos esos años, 4 años, casi 4 años, tuve que hacer de mamá y papá. Dedicarme por completo a mis hijos, dedicarme a atenderlos, a proyectarlos, a ayudarlos, para que hoy sean los profesionales que son. Gracias a Dios. Los profesionales que son, porque este pueblo, este país nos ha dado la oportunidad de crecer, de formarnos, tanto a ellos como a mí. Aquí hice la maestría que me negaron en Cuba. Aquí y en España hice el doctorado que no pude hacer en Cuba. Aquí he tenido tareas muy importantes para el país en el área educativa y en lo personal. Aquí muchísimas personas como Carmen Tavares y esa gran familia del CELA me han apoyado para que sintamos una gratitud infinita por este pueblo. Hasta ahí podría verse como que, muy bien, triunfaste, chévere. Sí, aparentemente. Pero después de esa ocasión he tenido que ir muchas veces a Cuba. Y en todos esos años perdí a mis padres. A mi papá lo pude ver por 3 o 4 horas después que murió. Me dio tiempo a llegar. A mi madre no pude verla. Y en 10 más de esas tantas veces que he tenido que ir a Cuba, de ocuparme de llevar medicina para la familia, de atender no solo a mi familia y de ayudar no solo a mi familia. En 10 más de esas ocasiones he sido interrogado por la seguridad del Estado. En el próximo video voy a hacer un resumen de esos interrogatorios, de esos momentos, porque en el de hoy no me alcanza para hacerlo. Han sido momentos duros,
pero al fin estoy en una tierra a la cual le agradezco muchísimo, lo reitero, porque es una tierra que, sin ser perfecta, es una tierra de libertad que me ha dado muchísimas oportunidades. Y agradezco infinitamente a todos los dominicanos que de una manera u otra me han acompañado en este viaje hasta aquí. En el mes de junio cumpliré o debo cumplir 22 años en Santo Domingo. Una tierra maravillosa, y aunque lo reitere, lo haya dicho en el video anterior y lo diga en el próximo, para Cuba pido que se haga realidad eso de patria, vida y libertad. Abajo la dictadura, y que los sueños de los cubanos vean luz al final de ese túnel que tiene más de 65 años de existencia. Los espero por acá. Suscríbanse al canal quienes no lo hayan hecho, porque en la próxima les hablaré de los interesantes interrogatorios y las luchas de esos viajes a Cuba. Muchas gracias. Gracias de verdad por su atención. Gracias por su complicidad.